Comenzar a grabar y sin más preámbulo, comenzamos con la clase. Van entrando de a poquito los chiquillos, van cayendo por goteo, van cayendo por decantación, ¿cierto? Bien, déjenme acá, los admito. Bien. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Bueno, básicamente evaluar. Seguimos con el mismo objetivo. Evaluar aportes, aporte de las ideas, evaluar aportes de las ideas, no, perdón, evaluar el aporte de las ideas, ahí sí, evaluar el aporte de las ideas políticas de ilustración, políticas de la ilustración uh, en la conformación del Estado moderno. Déjenme acá. En la conformación del Estado moderno. Evaluar, señores, evaluar. ¿Qué tan importantes fueron? ¿Lo consideran importante? Una cosa es más importante que la otra. Esa es la misión. Es lo mismo que la clase pasada, ¿cierto? En la cual nosotros dijimos, bueno, nacieron algunos, yo sé que nacieron algunos dictadores en la clase pasada, ¿cierto? Cuando dijimos que qué cosa creen ustedes que no debería o que no era indispensable en el Estado, ¿cierto? Y algunos dijeron la libertad individual, otros dijeron la división de poderes, ¿cierto? Ahí se fue todo fragmentando, pero también llegamos a la conclusión que, por ejemplo, era indispensable para una nación que existiese el bien común, ¿cierto? Al final de cuentas, el bien común era lo que había mantenido unido a las sociedades durante tanto tiempo y también lo que las había mantenido separadas, paradójicamente, ¿cierto? Porque desde los albores de la humanidad, las personas estaban en conjunto colaborando, ¿cierto? Pero también debido a esta conjunción de las partes, existían reglas que tenían que seguir. Me explico, por ejemplo, una de las primeras civilizaciones fue la civilización sumeria, las cuales tenían un código. El código, o sea, tenían ciertas reglas que tenían que seguir. Y una de estas una de las reglas más características era el código Hammurabi. No sé si lo recuerdan. El código Hammurabi era o parece que eso se lo expliqué a los séptimos del año pasado. Parece que sí. El código Hammurabi era una piedra, o es una piedra histórica, ¿cierto? En la cual está escrito en el sistema cuneiforme, ¿cierto? Pero que es como una constitución muy, muy antigua, ¿cierto? Se las muestro para que se les haga una idea, ¿cierto? Ah, y este código, ¿cierto? Es algo así como una constitución de la época, ¿cierto? De una época muy, muy antigua. Entonces, ven, está inscrito en sistema cuneiforme, este sistema que se había escrito al comienzo ah, para contabilizar el ganado, ¿cierto? Recordar que todo esto se forma cuando las civilizaciones ah, se volvieron, ¿cómo se llama cuando ya no cazan? Nómades y se volvieron sedentarios. Entonces, eh, implementaron este código, ¿cierto? En esta piedra, ¿cierto? Ahí está el rey Hammurabi, y creo que al comienzo de la lápida dice, el rey Hammurabi nos dejó este legado que hay que seguirlo, bla, bla, bla. Y hay muchas cosas interesantes escritas en esta piedra. Por ejemplo, me parece que en una dice que si, por ejemplo, un hijo llegase a matar a alguien, ¿cierto? El padre tiene que responder con, no sé, cierta cantidad de ovejas. O si, por ejemplo, si... eran puras cosas relacionadas con la muerte, principalmente, ¿sí? Pero lo interesante de esto, y a lo que quería llegar mostrándoles este código Hammurabi, esta constitución antigua, es que desde siempre, desde que se formó una sociedad sedentaria a gran escala, ¿cierto? Ha existido el bien común, ¿cierto? Y claramente el rey acá, en esta piedra, lo que quería reflejar
era, era que la gente se comportase civilizadamente unos entre otros. Entonces, insisto, me parece indispensable, y al igual que ustedes, porque nadie lo mencionó, me parece indispensable me parece que el bien común es indispensable dentro de una sociedad, ¿ya? Es importante también tenerlo en consideración a la hora de realizar su respuesta, ¿cierto? Porque la pregunta que tienen que responder en el web, pues, es la siguiente. La pregunta dice, ¿cómo transformó el surgimiento del Estado moderno la concepción del ser humano y las relaciones al interior de las sociedades? ¿Cierto? Y en ese aspecto sabemos que el bien común ha existido siempre en los gobiernos, pero en el Estado moderno el bien común también evolucionó, ¿cierto? Podríamos decir que durante el surgimiento de los estados modernos, el bien común ayudó, por ejemplo, a abolir la esclavitud, ¿cierto? Algo que había sido característico de la humanidad durante toda su historia, durante los 1800 años que llevaba la humanidad en aquella época, la esclavitud había sido parte de ella, ¿sí? Pero gracias a la conjunción de los valores de la ilustración, los valores de la razón, ¿cierto? Que todos hombres son creados iguales ante Dios, la esclavitud fue abolida. No de manera inmediata, ¿cierto? Pero sí de manera paulatina en los diferentes gobiernos. Am, Cómo más evolucionó el bien común gracias al despotismo ilustrado. O sea, por ejemplo, estos reyes que antes, estos monarcas que antes gobernaban solamente egoístamente para ellos, evolucionaron también, ¿cierto? Y se llegaron a la conclusión que tenían que educar a la población. Esto también ayudó inmensamente, ¿cierto?, a incrementar la calidad de vida de las personas y también mejorar a la sociedad en sí. Entonces fue un golpe acertado, ¿cierto? Fue una buena idea, al final de cuentas. Am, Recordar que en aquella época la esperanza de vida, por ejemplo, en Santiago de Chile, en 1800, la esperanza de vida no era más de 25 años. Imagínense, 25 años, a mí me quedarían pocos meses de vida si ese fuera el caso, pero eh, con el avance de las ciencias y con el avance de la educación se permitió también mejorar inmensamente e incrementar también la esperanza de vida. Entonces, el hecho de que el Estado moderno se haya conformado de la forma que se conformó implicó una serie de cambios y ustedes tienen que documentar estos cambios, ¿ya? Es importante que lo tengan en consideración. Bien, entonces dicho eso, les quiero hacer una pregunta. Sí, ustedes saben que yo me gusta preguntarles cosas para que, eh, para que ustedes las respondan, ¿sí? Si yo les preguntara esto, ustedes esto deberían saber responderlo, ¿ya? Esto ustedes deberían respondérmelo sin ningún problema. Si yo les preguntara qué cambios, entre paréntesis, cambios políticos, sociales, culturales y económicos, se dan en la época moderna, ¿qué me responderían? Sin miedo a hablar por micrófono, sin miedo a escribir por el chat, por favor, estamos acá para aprender todos juntos. Así que, por favor, participen. ¿Qué cambios políticos, sociales, culturales, económicos se dan en la época moderna? ¿Algún evento que recuerden de los tantos que hemos conversado en clase? Vamos, chiquillos. Por ejemplo, Martín Lutero hizo un cambio. ¿Qué cambio hizo Martín Lutero? A ver el chat. Eh, la monarquía comienza, correcto, el surgimiento de las monarquías. Ese es un cambio ¿de qué carácter? O sea, es importante saber que todos estos cambios son de alguna característica, es decir, son políticos, sociales, culturales o económicos, ¿cierto?
pero que es importante también tener en cuenta que después estos cambios repercuten en otros aspectos, ¿sí? Pero eminentemente tienen un comienzo. Y el comienzo del surgimiento de las monarquías, ¿cierto? Es político, correcto. Eh, ¿Qué otro cambio podría ser político antes de colocar que son políticos? ¿Qué otra cosa fue política en la época? El surgimiento de las monarquías, insisto, acuérdense de Martín Lutero. ¿Qué hizo Martín Lutero? La pérdida del poder de la religión, correcto. Pero, ¿cómo se hace eso en un hecho, en un cambio? ¿Qué hizo Martín Lutero? ¿Qué hizo que la religión perdiera poder? Hizo las 95 tesis, correcto. Pero, ¿cómo se llamaba el hecho en sí? ¿El Leviatán? No, el Leviatán lo escribió Thomas Hobbes, ¿ya? ¿Qué hizo Martín Lutero? Que era un religioso. La reforma protestante, correcto, ¿cierto? La reforma protestante y la contrarreforma también la vamos a colocar. Recuerden que la contrarreforma es la respuesta de la Iglesia Católica ante la interrogante que había colocado Martín Lutero. Y la contrarreforma, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, estos cambios son políticos, correcto, muy bien, políticos. En lo económico, ¿qué podríamos decir de lo económico? ¿Qué ocurre en la edad moderna con lo económico? Surge una nueva forma de comercio, ¿cierto? ¿Cómo se denominaba esta nueva forma de comercio? Esta nueva forma de comercio que también propició el descubrimiento de América, ¿cierto? No es menor el hecho en sí. Las nuevas descubrimientos de rutas comerciales, sí, es correcto, ¿cierto? Este método de comercio se especializaba en el descubrimiento de rutas comerciales. Eso es correcto, ¿sí? Pero ¿cómo se llamaba? Recuerden que este descubrimiento de nuevas rutas comerciales se origina a partir del hecho que cae Constantinopla, ¿cierto? Que era la capital otomana, si la memoria no me falla. Y luego de que cae Constantinopla, ¿cierto? Que era, por así decirlo, el último bastión del pueblo romano en Oriente, la toman los turcos, es decir, la toma el pueblo musulmán, el Islam, ¿cierto? Y el Islam cierra, o más que cierra, se adueña de las rutas comerciales que habían en aquel entonces, ¿cierto? Entonces, al adueñarse de estas rutas comerciales, los europeos, los occidentales, ¿cierto? Los que se ubican al occidente de Europa, tuvieron que buscar nuevas rutas comerciales. Y entre ellas están los portugueses, ¿cierto? Que descubrieron el Cabo de Hornos, no, el Cabo de Buena Esperanza, ¿cierto? Que se encuentra por debajo de África, y así llegan a la India. Pero Colón, ¿cierto? En sus creencias, cree que se puede llegar a la India dando la vuelta al mundo, lo cual no fue así, sino que descubrió un nuevo continente. Pero ¿cómo se llamaba este sistema económico que propicia el descubrimiento de América, que propicia el comercio con las demás naciones y tiene un nombre, que también se regía por el patrón oro, es decir, que todos los pueblos les gustaba el oro, ¿sí? ¿Cómo se llamaba, chiquillos, ese sistema de comercio? ¿No lo recuerdan? Vamos a
Dame un segundo acá, para que no se les olvide. Esa no la recuerdo. No se preocupe, no se preocupe. Es importante igual que lo recuerden. Hay un historiador que nos habla y nos dice que él se pregunta, ¿cierto? ¿Por qué las civilizaciones les gustaba tanto el oro? ¿Por qué las civilizaciones ah, les gustaba el oro? Si al final de cuentas el oro es un material inerte, ¿cierto? Es un material que es muy blando para hacer espadas, es un material que es muy blando para hacer joyas, no, mentira, es muy blando para hacer espadas, es muy blando a la hora de hacer cosas prácticas. El oro se rompe muy fácilmente en ese aspecto. Y el historiador llegó a la conclusión de que debido a que las élites de los diferentes pueblos, ¿cierto? Las aristocracias, ¿cierto? La gente con mayor poder adquisitivo, le gustaba lucir ese tipo de joyas, quedó en el imaginario de todas las sociedades, y esto no es que de ninguna sociedad diferente, pasaba acá en Mesoamérica con las civilizaciones incas, con los aztecas y con los mayas, pasaba con los sumerios, pasaba con los chinos, pasaba con todos, que las clases que tenían más dinero le gustaba lucir piezas de oro. Entonces, por lo tanto, se generó un imaginario en todas las sociedades que el oro era símbolo de poder, era símbolo económico. Lo cual eso sirvió de mucho al final de cuentas, ¿cierto? Porque la religión católica también se hizo dueña de esto, ¿cierto? Cuando fue conquistando territorios en las cruzadas, por ejemplo, se iba quedando con todo el oro de las diferentes civilizaciones, principalmente civilizaciones musulmanas, ¿cierto? Y también judías. Y se iban quedando con el oro, ¿cierto? Y por eso es que hoy en día también tienen tanto oro en el Vaticano, ¿sí? Pero el oro al final de cuentas, chiquillos, no sirve de nada. Pero está bien que no sirva de nada, porque al final de cuentas el dinero tampoco, insisto, el dinero es un papel de color solamente que nosotros, los seres humanos, le damos un valor. Pero ese valor es importante porque al final de cuentas, tanto ustedes como yo, como el chino, como los presidentes, como, no sé, como toda la gente, cree en el valor del dinero. Y eso también mantiene una cierta estabilidad en la humanidad, lo cual está bien, porque si no, insisto, sería la barbarie y nos terminaríamos matando los unos a los otros, ¿cierto? Es importante que la gente, a pesar de que no tenga un valor, o sea, a pesar de que el valor sea imaginario, a pesar de que el valor sea inventado, el del dinero, es el que nos permite a los humanos relacionarnos de manera pacífica, ¿sí? A veces la gente no se da cuenta de eso y es importante tenerlo en consideración. Bien, entonces, ¿qué estaba hablando yo? Del mercantilismo, perdón, siempre me voy por las ramas. Déjenme acá. Mm, acá. Bien. Es importante también, chiquillos, tener en cuenta estas lógicas económicas, ¿sí? Vamos acá, ¿dónde se abre esto? ¿Por qué no se carga? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece? No aparece esa cosa que me permite cambiar de hoja. Si hago esto, ahí sí. Vamos al texto de historia, ¿cierto? Siempre que un concepto no lo manejen muy bien, pueden recurrir a su librito. Y mercantilismo. Principios aplicados por las economías europeas entre los siglos XV y XVIII, según los cuales la riqueza de una nación dependía de la posesión de metales preciosos, específicamente oro y plata, y de mantener una balanza comercial favorable, es decir, exportar más que importar. Los estados absolutistas, es decir, las monarquías de Europa, desarrollaron una serie de ideas y prácticas económicas que han recibido el nombre de mercantilismo. La implementación de estas favoreció la expansión del comercio internacional entre los siglos XV y XVII. Veamos una cita que nos permite entender mejor esto. Que todas las materias primas que se encuentren en un país se utilicen en las manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tienen un valor mayor
que las materias primas, que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata, y que todo el dinero nacional se mantenga en circulación, que se obstaculicen, tanto cuanto sea posible, todas las importaciones de bienes extranjeros. De ahí viene, ¿cierto?, de estas ideas mercantilistas, viene el hecho de que las colonias españolas en América solamente pudiesen comercializar con España, ¿cierto?, que tuviesen este monopolio, ¿sí? Que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de manufacturas de un país a los extranjeros, en la medida necesaria, a cambio de oro y de plata, ¿cierto? Esa era la lógica económica que imperaba en los países durante los estados modernos. Y hoy en día también sigue siendo bastante parecido, ¿cierto? Que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo suficiente y adecuado en el país. Ese también es un, es un dicho o es una teoría económica que también avala mucho el concepto de industrialización, ¿cierto? ¿Por qué comprarle cosas a otros países si nosotros podemos fabricarlas nosotros mismos? Ahora bien, esto en la actualidad también es un poco ambiguo, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día Chile es el país con mejor economía de Latinoamérica, no obstante, no somos un país muy industrializado que digamos, ¿cierto? Es cosa de que ustedes miren su pieza y se den cuenta que probablemente el 90% de las cosas que tengan no sean chilenas, ¿cierto? Sino que sean fabricadas en otra parte. Entonces, claramente un país muy industrializado, Chile no es. Profe, estaba copiando. No ve que yo llegué tarde. Profe, yo pensé que le tomé la captura y me di cuenta que nunca. No, no se preocupe, si volvemos inmediatamente. Si era más que nada para que les quedara claro cuál fue el gran cambio económico de la sociedad moderna entonces, chiquillos. No se preocupen, no se preocupen, chiquillos, no se preocupen. Simplemente pongan atención, no se preocupen por los atrasos, simplemente lleguen y conéctense con lo que estamos conversando, ¿sí? Entonces, chiquillos, ¿cuál fue el gran cambio económico en la edad moderna? ¿Quiero escucharlo o quiero leerlo? El mercantilismo. El mercantilismo, correcto, ¿cierto? Entonces, ahí no sé por qué dije de transmitir, perdón. Es que está medio raro esto, como que no me sale. Ahí sí. El mercantilismo, ¿cierto? Es el gran cambio de la edad moderna respecto a la lógica económica, el mercantilismo. Porque insisto, ¿qué pasaría si las civilizaciones vivieran del trueque? Sería súper caótica la comunicación entre humanos que no se conocen, ¿cierto? Obviamente si se conociesen todos con todos, ahí sería mucho más fácil que la gente solamente intercambiara cosas a través del trueque. Pero cuando los seres humanos no se conocen, es indispensable, ¿cierto?, que esté el dinero de por medio para el cambio de bienes, de servicios y de materiales. El mercantilismo, entonces, es algo económico, ¿cierto? ¿Qué otros cambios sociales, culturales, políticos y económicos se producen en la edad moderna, chicos? Culturalmente, ¿qué ocurre con la sociedad? Ustedes lo dijeron, ¿cierto? Dijeron eh, que el humano, que la iglesia perdía poder, ¿cierto? Que la iglesia en la Edad Media había adquirido un poder bastante grande, ¿cierto? Ya sea por las cruzadas, ya sea por las reformas de Carlomagno, ya sea por el mantenimiento de la cultura, pero tenía mucho poder, ¿cierto? En la Edad Media. Y en la Edad Moderna resulta que empieza a perder poder progresivamente, ¿cierto? Una de las personas que más ayudaron a esto fueron los artistas, ¿cierto? Y esto tuvo un nombre, esta corriente artística tuvo un nombre. ¿Cuál era el nombre de esta corriente artística? ¿Cuál era el nombre de la corriente artística, caballeros, que ayuda, y señoras y señoritas, que ayuda a la pérdida del poder religioso durante la Edad Moderna?
Uy, está helado, gente. Está súper helado. A ver el chat. La iluminación, casi, Vicente. Está cerca. ¿Cuál podría ser un sinónimo de no? Tampoco. Pero la ilustración también es un cambio, pero no es el del que estoy hablando en este preciso instante. Pero la ilustración me sirve, es un cambio cultural. Ilustración. Ilustración, no, ilustración. ¿Cierto? Es un cambio cultural, propiciado por grandes pensadores, ¿cierto? De la época, Rousseau, Voltaire, Diderot, autocorrecta, ya, ok, ok. La iluminación, como, no sé, suena como algo muy determinista, algo que diría mucho una religión. Pero la ilustración, ¿cierto? Todos sabemos que fueron las ideas del cambio de pensamiento en torno al régimen político, ¿cierto? Aunque sigue siendo cultural, porque parte de la escritura. Ah, pero no era ilustración de lo que estaba hablando. ¿A qué movimiento perteneció Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, a Miguel de Cervantes, a Sandro Botticelli? ¿Cuál es el movimiento Dante Alighieri? ¿Cómo se llama el movimiento al cual ellos se sumaron? Renacimiento, correcto. La ilustración y el renacimiento son cambios netamente culturales, damas y caballeros, ¿cierto? Son cambios netamente culturales. Son cambios que vienen de cierta forma también a ayudar a la pérdida del poder de la iglesia. Bueno, en verdad prácticamente podríamos decir que todas estas cosas, correcto, el antropocentrismo también, correcto, muy bien. Vamos a colocarlo acá, ilustración, coma, el renacimiento y el antropocentrismo. ¿Qué era el antropocentrismo, damas y caballeros? ¿Qué era el antropocentrismo? No sé, pero suena bacán. Eh, el antropocentrismo y el humanismo, correcto. Antropocentrismo, humanismo, lo vamos a dejar, no lo vamos a agregar porque es prácticamente lo mismo. ¿Pero qué es el humanismo o el antropocentrismo? El humano en el centro del pensamiento, correcto, muy bien. Eso es, el humano en el centro del pensamiento, el cual reemplazó al sistema de la Edad Media que ese era el teocentrismo, ¿cierto? Y el teocentrismo lo que buscaba era a Dios en el centro del universo, ¿cierto? Ven, ahí se van acordando, ahí se van acordando. Recuerden, chiquillos, que todos estos acontecimientos, ilustración, renacimiento, antropocentrismo, mercantilismo, monarquía, reforma protestante, la contrarreforma, bla, 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 todos los que hemos estado hablando, ustedes pueden tomar uno de estos y relacionarlo con el Estado moderno, con el surgimiento del Estado moderno, ¿sí? Y eso es lo que tienen que hacer para responder la pregunta del trabajo, ¿cierto? Del ensayo histórico. Pueden tomar dos, tres, los que ustedes quieran, los que haga falta para completar las 3 hojas, ¿cierto? Y con ello hacer el ensayo, ¿sí? Más que nada con esa misión estamos haciendo esta clase. Y en lo social, se nos está olvidando dos cosas muy importantes de la época, que para mí incluso yo creo, me atrevería a decir que son las más importantes. No estoy diciendo que estas otras no sean importantes, por supuesto que lo son, pero si me preguntaran a mí, yo creo que serían las más importantes. Vamos, chiquillos, ¿cuáles son las dos sociales que nos están faltando? Estos dos acontecimientos, profe, ¿va a seguir escribiendo? Es que para tomar una captura, sí, voy a seguir escribiendo bastante, pero ah, después de que, porque voy a esperar la revolución científica, correcto, correcto. Vamos a terminar de escribir esto, después voy a pasar lista y después seguimos con, después cierro la clase y seguimos nuevamente con una tanda de preguntas, ¿sí? Revolución científica, correcto, ¿cierto?
esa es uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Moderna, a mi parecer. ¿Y cuál sería el otro que nos está faltando? Algo súper importante, que fue inventado por Johannes Gutenberg. Vamos a colocar la revolución científica. Bien, coloquemos el humanismo y la imprenta, ¿cierto? La invención de la imprenta. La invención de la imprenta. Cambios sociales, ¿cierto? Cambios que vienen a repercutir a la gran masa de la humanidad. Sociales. Correcto. Bien, chiquillos. Insisto, esto sirve. Tomen esto para realizar el ensayo. Bueno, los que ya lo hayan hecho, espero que lo hayan, espero que ya lo hayan tenido en cuenta para hacer el ensayo. ¿Sí? Los que ya hayan entregado el ensayo, espero que lo hayan tenido en cuenta. ¿Es muy divertida la historia? Sí, la verdad que la historia siempre es bastante divertida. Ahora bien, si sirve o no sirve mucho, no sé. Es una pregunta que hasta el día de hoy yo me hago. Pero sí, de algo de lo que estoy seguro es que ¿para qué sirve? Es para tener democracias más fuertes, es para tener sistemas democráticos y que la gente también sea capaz de llegar a la conclusión de que por qué estamos, en qué punto de la historia estamos. Yo creo que para eso sí sirve bastante. ¿Sí? Bien, vamos a pasar lista y después seguimos con la clase. Quedan 3 minutos, tengo que pasarla muy rápido. Por favor, chiquillos, atentos a la lista. O no, mejor le voy a sacar foto. Sí, porque si no, voy a tener que pasar la lista muy rápido y a veces los chiquillos están concentrados, tan concentrados en la clase que les da vergüenza hablar. Por supuesto que es eso, no es de ninguna manera que estén durmiendo, claro que no, sino que están demasiado concentrados y les da vergüenza hablar. Y por eso, ay, ¿dónde se cierra esto? Vamos acá, cerramos esto, acá, ahí sí. Entonces, por favor, traten de no moverse, quédense quietitos en la lista, no se desconecten, no hagan nada, porque si no van a quedar fuera de la lista. Ahí. Y ahora la segunda parte de la lista le saco pantallas. Ya se fue uno, habían 26. Y les dije que no se movieran, ya no importa. Vamos acá y le sacamos la foto al grupo número 2. Y lo guardamos acá, 2. Bien. Mientras que ustedes anotan, chiquillos, yo voy a pasar la lista, o sea, la voy a copiar de acá. ¿Ya? Y después cuando se cierre la clase, recuerden esto, cuando se cierra la clase, volvemos inmediatamente. Ya todavía nos queda materia por pasar. ¿Sí? Whisky sonríe para la foto. Sí, por favor sonrían para la foto del Zoom. Bueno, aunque nunca muestran sus caras, así que, oigan chiquillos, también tengo que comentarles algo, una copucha que se armó con los profesores el otro día en consejo de profesores. Se habló de que el día viernes, cuando hubieron este día del libro, ¿se acuerdan de eso, cierto? Eh, en una, la tipa, la asistente, como que le dice a ustedes, ¿cierto? Los que estaban presenciando el día del libro, les dice que abran las cámaras para saludar al exponente. Y resulta que ustedes saben que no solamente ustedes estaban, habían varios colegios invitados, ¿cierto? Y resulta que se conversó ese día, se habló de que la mayoría de los colegios abrieron sus cámaras para saludar a los exponentes. Pero el colegio que no abrió sus cámaras, así como que los alumnos de esos colegios no abrieron sus cámaras, fueron los alumnos del Boston College La Farfana. Bueno, y ustedes saben que eso yo para nada lo encuentro terrible y a mí no me preocupa eso de las cámaras, pero, pero la verdad se conversó, eso es cierto, como que se anduvo hablando de que los alumnos del Boston College La Farfana no abrían sus cámaras. Y a mí la verdad me dio un poco de... O sea, a mí me da lo mismo, ¿sí? A mí me da lo mismo, pero entendí la lógica que se formó, ¿cierto? Ah, sí, también me contaron eso, Matilda, la felicito mucho por haber preguntado y haber participado en esa actividad. La felicito, muy bien, bien, excelente, la felicito. Eh,
Profe, no me pueden pedir que prenda la cámara estando con cara de sueño y despeinada. No, pues sí, yo insisto, yo la verdad a mí no me, a mí no me preocupa eso, pero como que se conversó. Sí, yo se los menciono nomás, po. Ahora ustedes cómo se sientan al respecto es cosa de ustedes. Yo igual me sentí un poco incómodo, no les voy a mentir, pero, pero se conversó eso, ¿sí?